voy a comentar el currículum porque don José María tiene un currículum muy extenso, muy peculiar y sobre todo yo diría que es un notario de raza, de oficio, de estirpe notarial y creo yo que va a ser una estirpe que se va a prolongar. Fíjate, es lo que yo creo. Independientemente de eso, su cualificación profesional, su conocimiento de derecho internacional privado, es sobradamente testado, comprobado y admirado por todos sus compañeros, que además se presta a colaborar ampliamente en las labores del notario, no solo formativa específica en materia de derecho internacional privado, sino también con las academias en materia de dictámenes. La verdad que es un lujazo tener esta tarde a don José María. Don José María actualmente es notario de Salamanca, fue número 1 de su promoción en Libre y fue número 1 en la promoción de oposiciones entre notarios. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Católica de Lovaina, máster en Derecho Europeo en el Colegio Europa de Brujas, como becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Antes de ejercer como notario, fue abogado en el despacho, que no voy a ser capaz de pronunciar su nombre, tanto en la oficina de Madrid como en la de Londres, como consecuencia de la obtención de los premios primero y segundo, respectivamente, de los certámenes español y europeo al mejor estudiante de Derecho de los Negocios organizado por los despachos indicados por Freshfields y por los diarios de Expansión y Financial Times. Vamos, quiero decir, el expediente de don José María, como ven ustedes, es impresionante. Actualmente, además, es presidente del Grupo de Trabajo de Derecho de Familia del Consejo de Notariados de la Unión Europea y es académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. E insisto, buenísima persona, mejor notario y además nos acompaña hoy muchos compañeros notarios, algunos de los cuales también pues tienen un vínculo familiar con su padre, su hermano, con su esposa y están en la sesión del día de hoy y a todos ellos aprovecho para mandar un afectuoso saludo, así como los demás asistentes que valoramos enormemente el esfuerzo que hacen conectándose a estas sesiones, tanto notarios como estudiantes, como profesionales del derecho, y verdaderamente lo que demuestra el volumen de asistentes que tenemos a esta jornada es que el derecho internacional privado es una materia apasionante e imprescindible en el día a día de los despachos. Y don José María nos va a hablar de un tema de rabiosa actualidad en el que he tenido el gusto de escucharlo por anteriores ocasiones y seguro que nos va a deleitar y vamos a aprender muchísimo de sus conocimientos esta tarde. Un abrazo muy fuerte y desde bueno, primero don César va a hacer unos comentarios sobre el funcionamiento y ya después pues, le cederá la palabra. Un abrazo. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, muy rápido. Muchas gracias, Carmen. Simplemente informarles de que el sistema que seguiremos para las preguntas que ustedes puedan hacer a continuación de la ponencia de don José María, pues será a través del chat escrito, que es el sistema que seguimos siempre. Hoy estamos usando la plataforma Blackboard Collaborate de la universidad. Normalmente utilizamos la plataforma Zoom, que es la que tiene, ahora nos hemos habituado en estos tiempos, que es la que tiene el colegio. Si tienen ustedes alguna pregunta, lo recordaré al final, después de la intervención de don José María, pues a través del chat, que lo tienen a la derecha, escribiendo, yo formularé las preguntas y don José María pues contestará. Bueno, pues nada más, le dejo con lo más importante de esta tarde, después de la presentación, de la justa presentación de Carmen Vela, cariñosa también, lo más importante que es escuchar a don José María. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero, por supuesto, agradecer muchísimo, en primer lugar, la invitación por parte de Andrés Rodríguez Benot y de César Hornero y, lógicamente, pues la presentación que ha hecho de mí mi amiga y compañera Carmen, que me parece muy cariñosa, un poco excesiva y desde luego me hace muchísima ilusión. Se le agradezco mucho su presencia, su presentación y quiero agradecer igualmente la presencia también, aunque sea virtualmente, de todas las personas que se han conectado y que manifiestan un interés por la materia de la que vamos a hablar y, por supuesto, también pues, por ver lo que yo pueda aportar en esta materia que no por otra parte no deja de ser por ello un poco esotérica o aparentemente distanciada de
desde el punto de vista notarial de la práctica habitual y diaria de nuestros despachos, cosa que, como vamos a ver, pues no es exactamente así. Efectivamente, quiero también resaltar lo importante y lo que creo que el papel fundamental que hacen iniciativas como la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, y en ese aspecto felicitar tanto a la Universidad Pablo de Olavide como al Colegio Notarial de Andalucía, precisamente por esa sensibilidad y esa visión de futuro en cuanto a la trascendencia que tiene y sobre todo va a tener para el notariado en concreto una formación creciente en materia de derecho internacional privado y también en materia de derecho comunitario. Los estudiantes que estudiamos en los 90, bueno, como ya he señalado otras veces, recibimos muchas veces expresiones de escepticismo en cuanto al interés que hemos tenido por el derecho europeo en general y ahora mucho más reciente el derecho internacional privado como algo teóricamente alejado de la práctica notarial e incluso de la importancia respecto al derecho práctico en general. Y como vemos, no es así en absoluto. Y precisamente el paso del tiempo y la creciente y cada vez más abundante normativa europea, normativa comunitaria en la materia, desmiente todas estas afirmaciones. Por tanto, mi felicitación a Andrés Benot y a todos sus colaboradores en cuanto a la iniciativa, junto con el Colegio Notarial, de crear esta cátedra, de fomentar el estudio del derecho internacional privado y en relación, por otra parte, con la práctica notarial, teniendo en consideración, por otro lado, la función notarial como una función de jurisdicción voluntaria, que tanto en el ámbito español, propio de la Ley 15/2015 y de otras disposiciones, como vamos a ver también en el derecho europeo, tiene y va a tener una creciente relevancia, tanto desde el punto de vista práctico como institucional y jurídico, también legislativo. Y en ese aspecto voy a centrarme hoy, pues, por petición expresa de la cátedra, en el estudio del título ejecutivo notarial europeo, o título ejecutivo europeo notarial. El examen propio de la conferencia va a ser o va a recaer fundamentalmente sobre el reglamento 805/2004 de 21 de abril, que crea un título ejecutivo europeo sobre créditos no impugnados, sin perjuicio de otras referencias que voy a hacer a reglamentos conexos e incluso anteriores en el tiempo. Esa idea de título ejecutivo notarial europeo, en primer lugar, pone de relieve dos elementos fundamentales, un elemento objetivo y un elemento subjetivo, que son, en primer término, el instrumento público notarial, es decir, esa referencia notarial en el propio título de la conferencia hace alusión al acto auténtico, al acte authentique, en la terminología francesa propia del derecho comunitario. Y por otro lado, el autor del acto auténtico, del documento público, del instrumento público, que es lógicamente el notario. El notario que siempre es una autoridad en los distintos reglamentos comunitarios que reconocen, junto con algunas directivas y otras disposiciones, ese carácter funcionarial o de autoridad del notario en cuanto delegatario de una función pública y de parte de la soberanía del Estado, como ocurre en el ámbito propio del derecho español. Siempre, por tanto, una autoridad, un funcionario y en algunas oportunidades, en algunas ocasiones también un órgano jurisdiccional, no tanto un juez, aunque algún reglamento, como por ejemplo Bruselas 2 bis, sí hacía esta referencia respecto, por ejemplo, de los actos de divorcio, pero vamos a decir que un órgano jurisdiccional, es decir, siempre un funcionario, a veces un tribunal, teniendo en cuenta la ley 15/2015 en el ámbito español propiamente dicho, e incluso preceptos tan importantes como es el artículo 3, párrafo segundo del Reglamento Sucesorio Europeo, de 650/2012, o los reglamentos de 2016 relativos al régimen económico matrimonial y a las parejas registradas, que reconocen efectivamente ese carácter o esa asimilación al órgano jurisdiccional del notario, como vamos a ver. Efectivamente, por tanto, partimos de ese título ejecutivo notarial europeo y, por tanto, de las dos nociones, subobjetiva, acto auténtico, subjetiva, la función del notario, que es su autor, que siempre es un funcionario y que en ocasiones igualmente asume papeles jurisdiccionales. En ese aspecto hay que tener en cuenta, en primer término, el reconocimiento o la acuñación de un concepto autónomo de ambas figuras, la figura documental propiamente dicha, que es el acto auténtico, a partir de una conocida sentencia, que es la sentencia Unibank de 1999, que precisamente se refiere a aspectos ejecutivos
del documento público y que parte precisamente de la noción de acto auténtico y documento auténtico que se había venido barajando en el principio de los tiempos, digamos, del derecho internacional privado europeo en el marco del llamado Convenio de Lugano, Convenio de Bruselas, y en un informe que era el informe de Jenna Moller, que precisamente apuntaba la noción de documento público como documento público notarial, es decir, un documento que hace fe no solo en cuanto a elementos externos, podemos decir como la fecha o las firmas, sino en cuanto al contenido propio del acto, que incorpora un control de legalidad por una autoridad que incorpora efectivamente esa delegación de la soberanía del Estado. Por tanto, decimos que el acto auténtico está vinculado directamente y en un primer momento a la propia ejecución, a la idea ejecutiva. El documento público notarial tiene, vamos a decir, un doble elemento, una cierta idea de ilemorfismo, siendo un poco pedantes, en el sentido de que comprende, por una parte, un negocio, un negocium, y por otro lado, un aspecto puramente formal o documental, que es el instrumento. Y eso tiene relevancia porque vamos a comprobar que el instrumentum puede comprender un negocio ejecutivo, y puede comprender también una transacción, como vamos a ver en el ámbito de la conciliación que regula los artículos 81 y siguientes de la Ley del Notariado, introducidos por la Ley 15/2015, y también el propio instrumento puede comprender una resolución, cuestiones estas que evidentemente pueden estar sujetas a debate y a opinión, pero que en mi opinión hay que plantear, y es que efectivamente el instrumento notarial a efectos ejecutivos, que es en lo que centramos nuestra exposición, puede ser negocio ejecutivo, evidentemente, puede ser transacción, conciliación con efecto ejecutivo, y puede ser también resolución judicial. En este caso, fundamentalmente en el ámbito concreto, veremos del llamado proceso monitorio notarial que introduce la Ley 15/2015 de 2 de julio. Bien, en cualquier caso, como contexto general de ámbito europeo para situar el reglamento y dentro del reglamento la propia función notarial, diríamos que la idea ejecutiva, es decir, la exportación de efectos ejecutivos de documentos nacionales, principalmente resoluciones judiciales e igualmente transacciones judiciales y documentos auténticos, parte precisamente o está vinculado directamente a la creación del mercado común inicial, después mercado único y finalmente mercado interior, en cuanto que ello es una exigencia de la protección del propio principio de responsabilidad patrimonial universal que en el ámbito español reconoce el artículo 1911 del Código Civil. La integración europea parte, como sabemos, de un principio económico, puramente económico, de la creación de un mercado, desde el primer tratado de la CECA en el año 50, ese GT-LUA del que se habla, como posteriormente el Tratado de la Comunidad Económica Europea, un GT-CADA, un tratado marco, que efectivamente crean las llamadas 4 libertades y facilitan la libre circulación de bienes, aparte de personas, servicios y capitales. Esa libre circulación de bienes plantea un problema respecto del principio de responsabilidad patrimonial universal en cuanto a que se facilita, vamos a decir, la traslación de bienes al extranjero y, por tanto, la sustracción de bienes al principio de agresión propio que se deriva de ese artículo 1911. La existencia, por tanto, de un mercado integrado puede poner en peligro ese principio de responsabilidad patrimonial universal y, por tanto, vamos a decir que esas 4 libertades originales van a exigir o van a demandar una quinta libertad, que sería una libertad de circulación de documentos que legitimen derechos en el extranjero. Efectivamente, esa primera circulación va de la mano o precisamente hace hincapié en el aspecto ejecutivo para poder precisamente agredir esos bienes en defensa del principio de responsabilidad patrimonial universal. Como vamos a ver en la evolución de los efectos del documento en el extranjero, ese primer principio ejecutivo posteriormente va a traer consigo un efecto probatorio, incluso sustantivo, pero en un momento muy posterior, que es el año 2012 con el reglamento de sucesiones y en concreto con el artículo 59 del mismo. Por tanto, vamos a decir que hay una genealogía del documento público en el ámbito del derecho europeo que está vinculada directamente a la ejecución. Y la ejecución es una consecuencia de las 4 libertades. La creación de un mercado único ya inicialmente hace exigible, hace necesario avanzar hacia una integración en el ámbito jurídico y posteriormente vamos a ver también que en el ámbito político. Y por tanto esa idea de crear un derecho internacional privado, un derecho de reconocimiento de resoluciones
y actos auténticos, vamos a ver, está ya incluida en el propio Tratado de, las Comunidades, de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma del año 57, a través de un principio, de un artículo fundamental que podemos considerar como el punto de partida del derecho internacional privado europeo, de ámbito europeo, que es el artículo 220. Este artículo 220, en el Tratado de 1957, ya apunta a que los Estados se pondrán de acuerdo para determinados aspectos y entre ellos el reconocimiento de resoluciones y de actos extrajudiciales. Precisamente como consecuencia de ese artículo 220 va a venir el Convenio de Bruselas y Lugano del año 68, que ya incorpora un artículo relativo a la ejecución, que es el artículo 50, modelado sobre la base de este informe que he comentado, el informe de Jenna Moller, en relación con la idea de acto auténtico como instrumento público notarial. El Convenio de Bruselas posteriormente va a pasar a ser un reglamento, como vamos a ver, hay un proceso de paso de lo intergubernamental, acuerdos internacionales entre los Estados, a la comunitarización del derecho internacional privado por vía de reglamentos, y se pasa al Reglamento Bruselas I, el Reglamento 44/2001, que también va a reconocer en su artículo 57 la figura del documento auténtico. Posteriormente pasamos, efectivamente, ya al propio reglamento sobre el título ejecutivo europeo, que va a suprimir la idea del exequatur como un gran paso adelante a favor del acreedor, fundamentalmente, y, por supuesto, de la circulación en general. Y, finalmente, se va a la refundición, al llamado recast en la terminología inglesa, del reglamento de Bruselas, el reglamento 1215-2012, que, siguiendo los criterios establecidos en el programa de Estocolmo, elimina ya el exequatur igualmente. Por tanto, como decimos, es esa línea ejecutiva que parte del artículo 220, pasa al Convenio de Bruselas y posteriormente entramos ya en los distintos reglamentos en materia de ejecución. Por tanto, hay que tener en cuenta que se produce, por una parte, un paso de lo puramente intergubernamental o convencional a lo propiamente comunitario, y de la mano de la figura del reglamento, el reglamento comunitario, que es un instrumento jurídico, un instrumento legislativo, que se caracteriza por ser directamente aplicable en todos los Estados Unidos sin necesidad de una norma de transposición y por ser una, digamos, ley europea, es decir, no requiere una norma de transposición. Es una norma que, vamos a decir, que agota el contenido de una determinada materia, de una determinada competencia y que, por tanto, uniformiza plenamente una materia en todo el ámbito europeo. Esa es la fuerza que tiene el reglamento, que desde el punto de vista del reparto competencial entre las instituciones, es decir, la Unión Europea y los distintos Estados, viene a suponer prácticamente la ocupación de una materia que, de ser compartida, que es el caso del Espacio Europeo de Justicia, así el artículo 4.2j del Tratado de Funcionamiento, pasa a ser exclusiva por ejercicio. Es lo que en el federalismo americano se llama preemption y que codifica el tratado en el artículo 2, párrafo segundo del Tratado de Funcionamiento. Por tanto, vemos un paso del derecho convencional y del derecho intergubernamental, que recogía también el propio artículo K6 del Tratado de Maastricht, al derecho comunitario en el sentido de método comunitario y de sistema de reglamentos. El reglamento, por otra parte, en principio se podría alegar que no requiere una norma de transposición, que es lo que se derivaría del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento, lo cual, sin embargo, debe ser objeto de matización en la medida en que muchos reglamentos del sistema de justicia civil de la Unión Europea llaman directamente al legislador nacional al desarrollo o adaptación de determinados aspectos. Este es el caso, por ejemplo, precisamente del mismo reglamento de título ejecutivo europeo que se desarrolla en concreto a través del legislador español por la Ley 19/2005 de 5 de junio, que es el que va a determinar quién es la autoridad correspondiente a efectos de certificar el título ejecutivo y en qué condiciones y bajo qué criterios formales se debe hacer. Por otra parte, en ese aspecto vamos a ver que esas normas de desarrollo, como ocurre, por ejemplo, con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, la Ley 29/2015, respecto del reglamento de sucesiones, tienen un carácter de derecho notarial. Es decir, aunque dan lugar a la incorporación de estos criterios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a través de sus disposiciones finales, 21ª y siguientes, en realidad, como ha dicho el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de septiembre de 2005, son normas de naturaleza notarial y que ordinariamente debieran estar incluidas en la ley del notariado, la legislación notarial, sin perjuicio que por razones de sistemática se haya optado por la ley de enjuiciamiento civil.
Por otra parte, hay que decir que efectivamente esta evolución del derecho de la Unión Europea pone de relieve no solamente un traslado de lo intergubernamental a lo comunitario, sino también un paso de los aspectos meramente económicos vinculados al mercado único con los aspectos jurídicos e incluso con los aspectos políticos. El espacio europeo de justicia que se formula en la cumbre de Tampere se formula inicialmente como una herramienta necesaria para el desarrollo del mercado único y posteriormente se desvincula de ello en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a partir del Tratado de Lisboa, en el que se desvincula efectivamente, es un objetivo propio, un objetivo en sí mismo, la creación del espacio europeo de justicia sobre la base del artículo 81 y del artículo 67 del propio Tratado de Funcionamiento y vinculado, por otra parte, a la ciudadanía europea, los artículos 21 y siguientes, y también a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y fundamentalmente, como vamos a ver, al artículo 47 que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 47 que, por otro lado, viene a ser de alguna manera un eco del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950. Por tanto, contexto general europeo, cómo evoluciona el derecho internacional privado, cómo es a través de la ejecución y de sus distintos pasos, tanto intergubernamentales como comunitarios, a través de los cuales se produce o se va a extender el reconocimiento de documentos nacionales al extranjero para facilitar esa ejecución. Y por otro lado, dentro de la idea del espacio europeo de justicia, esta evolución parte de una idea fundamental, que es lo que se considera como la piedra angular precisamente de la libre circulación de documentos, que es la idea de mutua confianza o reconocimiento mutuo, ¿no? Es decir, confianza legítima, confianza mutua entre los distintos estados. Es una idea básica y fundamental, que es la confianza de unos estados en el derecho de los otros, sin entrar a revisar el fondo, que es la idea precisamente del título ejecutivo europeo. Esa idea de mutua confianza es también un correlato de la idea alemana federal de la confianza federal, de la llamada Bundestreue, que da lugar a lo que se llama cooperación leal de los estados con las instituciones en la Unión Europea y también de los estados entre sí, que recoge el artículo 4.3 del propio Tratado de Funcionamiento y que por otro lado está vinculado con la idea del efecto útil y la primacía del derecho de la Unión, lo que determina que jueces y funcionarios y cualquier otro órgano de los estados están obligados a buscar y tratar de conseguir por todos los medios a su alcance que el derecho de la Unión se haga efectivo en las relaciones jurídicas de los particulares. Por tanto, vía ejecutiva como punto de partida del reconocimiento y circulación de documentos como quinta libertad en el ámbito del derecho de la Unión Europea, tanto en el mercado único como en el espacio europeo de justicia. ¿Cuál es el escenario normativo más concreto en el que se enmarca, descendiendo un poco más en la argumentación respecto de los reglamentos y en concreto de la ejecución? Hay que tener en cuenta, en principio, que una vez que estamos hemos llegado a la fase reglamentaria, la fase de elaboración de reglamentos, la Unión empieza a desarrollar reglamentos de distinta índole. Se habla de reglamentos simples, que únicamente regulan la ley aplicable, como por ejemplo los reglamentos Roma I, Roma II y Roma III, reglamentos dobles, que regulan aspectos relativos a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución, así como reglamentos triples que regulan los tres elementos, competencia judicial, ley aplicable, así como reconocimiento y ejecución, como por ejemplo el reglamento de sucesiones. Y por todo lo que hay que añadir los reglamentos que podríamos llamar procesales de primera generación, como serían, por ejemplo, los relativos a notificaciones, y de segunda generación, como son, por ejemplo, el monitoreo europeo y el reglamento del título ejecutivo europeo, que es el que nos ocupa. El reglamento 805/2004, que es un reglamento que viene a ser un paso adicional respecto de Bruselas I. Es decir, el reglamento 805/2004, el reglamento del título ejecutivo europeo, trae consigo inicialmente, cuando se promulga, la gran novedad de la supresión del exequatur, que en aquel momento era todavía existente en el reglamento 44/2001. Posteriormente, la refundición de 2012 lo va a eliminar. Hay que destacar en todo caso que el reglamento del título ejecutivo europeo sigue siendo compatible con Bruselas I, es decir, el acreedor puede optar por ambas vías, aunque, como vamos a ver, el reglamento del título ejecutivo europeo
es más beneficioso en la medida en que la única manera de tener una ejecución en el extranjero sería por un supuesto de incompatibilidad con otras resoluciones preexistentes, de acuerdo con lo que establece el artículo 21 del Reglamento de Título Ejecutivo Europeo, como vamos a ver. Por otra parte, el deudor no queda desprotegido en la medida en que deben cumplirse las llamadas normas mínimas de los artículos 12 y siguientes, que tienen por objeto el conseguir que conozca precisamente el deudor en todo momento la naturaleza, existencia, extensión y características del crédito que se le reclama. Por eso tiene que tratarse precisamente de un crédito no impugnado. Es decir, es preciso que se haya creado con el consentimiento del deudor o que, en el caso de que no haya sido creado con el consentimiento del deudor, cuando no es en una escritura o en una transacción, haya tenido conocimiento del mismo y haya podido impugnarlo y que se haya dado efectivamente una falta de voluntad en ese sentido, como vamos a ver. ¿Cuál sería, vamos a decir, la estructura o la novedad fundamental aparte de ese exequatur? El reglamento parte de la existencia, en primer lugar, de un título ejecutivo en el estado de origen. Título ejecutivo que puede ser una resolución judicial, una transacción judicial o un documento auténtico. Esos son vamos a decir, los títulos nacionales que son susceptibles de reconocimiento ejecutivo. Ese título ejecutivo va a ir acompañado de un certificado, es decir, pues lo que podríamos llamar un pasaporte, un salvoconducto anexo, accesorio del título ejecutivo y que va a permitir el reconocimiento de esa fuerza ejecutiva en un país, en otro Estado miembro, que no va a entrar en el fondo del asunto. Por tanto, efectivamente, hay un título ejecutivo, judicial o notarial que documenta un crédito no impugnado y no impugnado de manera conocida y voluntaria en el marco del respeto máximo al derecho de defensa que reconoce el considerando número 10 del propio reglamento, efectivamente, que se corresponde pues, con la propia idea más amplia a la que he hecho referencia con anterioridad del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, la tutela judicial efectiva. Y como vamos a ver después, y como ha reconocido el Tribunal Constitucional Español, derecho a la tutela judicial efectiva que en el ámbito comunitario reclama un plus de exigencia en cuanto a su preservación respecto al artículo 24 de la Constitución Española. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 26-2020, muy recientemente, respecto de las notificaciones en rebeldía por edictos, que si efectivamente pueden ser válidas en el ámbito puramente interno desde el punto de vista constitucional, según reconoce esta sentencia, no lo serían en el marco del título ejecutivo europeo y del reglamento 805-2004, como ha reconocido por otra parte el Tribunal de Justicia en dos sentencias que veremos después. Por tanto, hay un documento ejecutivo más, vamos a decir, un pasaporte, un salvoconducto que es anexo y que va a permitir precisamente su circulación. Es decir, hay un elemento subyacente, como dice Francisco García Martín, que va acompañado de un pasaporte o de un salvoconducto. Por tanto, formalmente, en el ámbito propio del derecho notarial y del documento público, del título ejecutivo notarial, existe un documento público, es decir, un instrumento público notarial, escritura pública. Puede ser un acta, ahora lo vamos a ver, y puede ser una póliza igualmente, que es un documento ejecutivo. Y por otra parte, ese documento público notarial puede incorporar en la sustancia una transacción, una resolución o un negocio jurídico. Por todo el reglamento decimos, junto a ese título ejecutivo, incorpora el certificado. El certificado, formalmente hablando, se corresponde con uno de los distintos ejemplos del sistema de formularios, que es otra de las líneas directrices de los distintos reglamentos de justicia civil, que permite precisamente el dar a conocer al exterior los efectos de un documento. En ese aspecto, el documento auténtico se certificará en cuanto a su carácter ejecutivo mediante la expedición del anexo número 3 del reglamento del título ejecutivo europeo, como vamos a ver, efectivamente. Esa certificación, vamos a ver que por remisión del reglamento al propio derecho nacional, se lleva a efecto de acuerdo con la disposición final 21ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por la Ley 19/2005 mediante un documento de naturaleza notarial y mediante un procedimiento que es propiamente notarial y que por otra parte presenta unas analogías muy importantes,
aunque no exactamente iguales, como vamos a ver con la expedición del certificado sucesorio europeo, que se reconoce en la disposición final 26ª-14 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Por tanto, dos elementos, como decimos, el título ejecutivo propiamente dicho y, por otro lado, el certificado. El título ejecutivo, evidentemente, es susceptible de impugnación que en el marco del Reglamento de Título Ejecutivo Europeo solamente puede hacerse en el derecho nacional, en el ámbito del derecho nacional y por causas del derecho nacional, es decir, no es revisable en el estado de destino. Y por otro lado, el salvoconducto, que podemos llamar el certificado, solamente puede ser impugnado sobre la base del artículo 10, que es alegando razones de rectificación o revocación, lo cual efectivamente puede llevarse a efecto por razones puramente materiales, la rectificación o de revocación, cuando efectivamente hay una causa que da lugar a que el título pierda su carácter ejecutivo, como decimos en el caso del artículo 10. El reglamento, por otra parte, además de esos dos elementos que digo, el título ejecutivo y el certificado, tiene unos principios básicos que debemos también conocer. Aparte de la supresión del exequatur, a que ya me he referido con anterioridad, está recordar que se trata de un crédito, tiene que tratarse de un crédito no impugnado. Estamos de nuevo precisamente en el ámbito correspondiente a cuando se entiende que no hay una impugnación, lo cual regula el artículo 3º del propio reglamento del título ejecutivo europeo. Es una impugnación, está muy vinculada con las cuestiones relativas a las notificaciones y con la protección del derecho de defensa del considerando 10 y del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. Y en concreto, esa no impugnación debe ser consciente y voluntaria. Y a esos efectos deben cumplirse las normas mínimas de los artículos 12 y siguientes del reglamento, dentro de las cuales destacan los artículos 16 y 17. Las normas mínimas son en alguna medida parecidas a las que encontramos en nuestro derecho notarial respecto de las notificaciones, las actas de notificación de los artículos 202 y siguientes. Hace referencia precisamente el reglamento en sus distintos preceptos cómo debe hacerse precisamente la notificación en supuestos en los que hay acuse de recibo por parte del deudor, el artículo 13, José María, me parece que no se te oye. Un problema de conexión. El ¿Se oye ahora? Ahora, el micrófono se había desconectado. De acuerdo. Ahora se te oye. Perfectamente, Bien. gracias. Disculpa. Muy bien, no sé dónde había dejado un minuto, yo creo. No llegará. Bien, estaba recordando los principios básicos que acompañan al título ejecutivo y al certificado en el marco del reglamento, que son, por una parte, la supresión del exequatur, a que ya me he referido. En segundo término, la existencia de créditos no impugnados. Y, en tercer lugar, el control del estado de origen. Supresión del exequatur, ya digo, hoy es la regla general a partir del programa de Estocolmo. Créditos no impugnados hacen referencia a que efectivamente tiene que haber una ausencia de impugnación por parte del deudor respecto a la naturaleza y alcance del crédito, y esa no impugnación tiene que tener un carácter consciente y voluntario. Es decir, debe darse efectivamente unas notificaciones que hayan puesto en conocimiento del deudor aquellas circunstancias relativas al crédito que debe conocer, y derivado, por otra parte, de una inacción del mismo. Cuando se produce la inacción, efectivamente el crédito se considera como no impugnado y, por tanto, cabe la posibilidad de la circulación del documento en ese sentido y, por tanto, previa su certificación. En ese aspecto son importantes las llamadas normas mínimas. Estaba haciendo referencia a que esas normas mínimas son las que se contienen en los artículos 12 y siguientes del reglamento y que fundamentalmente tiene por objeto el conseguir ese conocimiento. Son muy similares a los artículos 202 y siguientes del reglamento notarial e incluso en el ámbito, por ejemplo, del procedimiento monitorio de los artículos 71 a 73 de la ley del notariado,
a los distintos criterios para notificar que se prevén en el mismo. Es interesante poner de relieve en este punto cómo los artículos 16 y 17 del Reglamento de Título Ejecutivo Europeo deberían ser tenidos en cuenta por el notario que va a llevar a efecto un procedimiento monitorio, porque el contenido de la información de los artículos 16 y 17 como tales no aparece muy claramente recogido en los artículos 71 y siguientes. Y precisamente esa ausencia podría dar lugar o plantear algún problema futuro en cuanto a la posible certificación o no de un título ejecutivo como tal, en relación con el acta del artículo 71.3, que evidentemente es un título ejecutivo, como reconoce la ley del notariado, de acuerdo con el artículo 517.2.9 de la ley de enjuiciamiento civil. Por tanto, los principios del reglamento de título ejecutivo europeo serían estos que acabamos de señalar. Hay efectivamente una armonización mínima en cuanto a las llamadas medidas o normas mínimas de notificación que se lleva a efecto a través del reglamento. Esa armonización mínima daría lugar efectivamente a un estándar mínimo de calidad de notificaciones o de contenido de notificaciones que los Estados deben respetar. Evidentemente pueden legislar unos mecanismos de notificación más estrictos, pero en cualquier caso deben cumplir como mínimo los criterios de los artículos 12 y siguientes. La idea fundamental efectivamente es que si el deudor, vamos a decir que con conocimiento de la existencia, naturaleza y condiciones del crédito, renuncia voluntariamente en el estado de origen a su impugnación, no hay razón para darle una segunda oportunidad en el estado requerido. Efectivamente, vamos a decir que ese límite mínimo de los artículos 12 y siguientes, esas normas mínimas, vienen a suponer efectivamente pues un listón que efectivamente los Estados deben respetar. Ahí se plantea, por ejemplo, y es cuando se han cuestionado las cuestiones relativas a la validez de las notificaciones y en concreto a la que hacía referencia con anterioridad en materia de los edictos. De la sentencia del Tribunal Constitucional planteaba una cuestión en la que se había notificado por edictos un título ejecutivo judicial a una persona residente en el extranjero cuyo domicilio no era conocido y que dio lugar a una sentencia en rebeldía. En ese caso se entendió efectivamente por el propio Tribunal Constitucional que no se cumplían los requisitos del reglamento del título ejecutivo europeo a efectos de su certificación y que por tanto no cabía dar curso precisamente a esa reclamación. Por otra parte, esa información que prevén las normas mínimas es relevante también a los efectos de valorar el carácter o no jurisdiccional de la función notarial en esta materia. Hemos dicho que cabe la posibilidad de considerar como resolución el acta notarial de carácter ejecutivo que pone fin al procedimiento monitorio de acuerdo con el artículo 71.3 de la ley del notariado. Tiene carácter ejecutivo, sería susceptible efectivamente de certificación. Por supuesto puede serlo como documento auténtico, en cuanto que el acta notarial lo es, pero la cuestión sería si podría entenderse que es una resolución. En ese aspecto cabría entender que el notario debe buscar precisamente el que se cumplan los requisitos de los artículos 16 y 17 en cuanto a la información de todo el crédito, el importe del mismo, los intereses, la causa y demás, y por otro lado hacer referencia a los distintos medios de recurso que puede tener. Y en ese sentido cabría plantear la posibilidad de que se considere, aunque formalmente sea un acto auténtico, un acta notarial, también una resolución. En ese sentido se plantea también la cuestión de si el notario es órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 4 del tratado, cuestión que se planteó en un caso ante el Tribunal de Justicia, que es el caso Zulfikar-Pasic del año 2017, que se plantea en el marco del reglamento de título ejecutivo europeo y que en alguna medida tiene relación con otro caso que es el caso Pula Parking del 2017. En este caso Zulfikar-Pasic es un caso croata en el que se trata precisamente de un procedimiento monitorio realizado por un notario croata. Se viene a poner de relieve como requisito para que se pueda considerar como jurisdicción la actuación notarial y que el notario a esos efectos pueda ser considerado como un órgano jurisdiccional, el hecho de que hay un elemento contradictorio y este caso viene de alguna manera a identificar ese elemento contradictorio con que se cumplan los requisitos de información que permiten el derecho de defensa
y que prevén los artículos 16 y 17. Por tanto, pensemos un procedimiento monitorio notarial español, al amparo de los artículos 71 y siguientes, que concluye precisamente en un acta de carácter ejecutivo que ha cumplido los requisitos de notificación que prevén los propios artículos 71 y siguientes. Cabría entender que esa acta tiene carácter de resolución, desde un punto de vista del propio reglamento. Habría que entender que es posible, y si es resolución debería ajustarse precisamente el notario a los requisitos que para tal se exigen en el artículo 3 y en el artículo 6, el artículo 6.1, requisitos que no se exigen, sin embargo, cuando lo que se documenta o se certifica como ejecutivo es un documento público proveniente tal, o bien una transacción judicial de acuerdo con los artículos 25.3 y 24.3 del propio reglamento. Por tanto, tenemos efectivamente esos principios y podemos pasar ahora ya a un terreno mucho más concreto, que sería el de valorar cuál es la posición del notario español en el marco del reglamento del título ejecutivo europeo. Me gustaría hacer referencia a la posibilidad de considerar al notario como ejecutor, teniendo en cuenta que el notario español tiene funciones ejecutivas en determinados ámbitos, como es el caso de la ejecución de prendas del artículo 1872 del Código Civil. La posibilidad de que el notario sea ejecutor es discutible, más bien hay que descartarla por la aplicación directa de la disposición final 21.4. Y en segundo lugar, hacer referencia al notario como creador del título ejecutivo, es decir, del documento que va a circular, valorando como título notarial tanto las escrituras como las actas y como las pólizas. Y en segundo lugar, ya no solo como creador, sino también como certificante de un documento previamente existente. En último término, hay que analizar precisamente cuál es ese procedimiento puramente notarial que da lugar al certificado y cuál sería la naturaleza de ese certificado en el marco propio y estricto de la práctica notarial y del derecho notarial propiamente dicho. En primer lugar, el notario no puede ser ejecutor, no puede cumplir funciones ejecutivas en el marco del reglamento del título ejecutivo europeo porque el propio legislador español cierra la puerta a esa posibilidad. Precisamente la Ley de Desarrollo del Reglamento, ya hemos dicho la Ley 19/2005 de 5 de junio, introduce la disposición final 21ª, cuyo inciso cuarto hace referencia específica y muy concreta a que, como dice efectivamente la certificación, se expedirá por el órgano administrativo o jurisdiccional que hubiera dictado la resolución, y después se dice en el número 5 que la competencia para la ejecución de resoluciones, transacciones y documentos corresponderá al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o del lugar de ejecución. Por tanto, entendemos que el notario de lege lata no puede ser ejecutor, no podría ejecutar en ese aspecto, por ejemplo, un documento que incorpore una prenda en el derecho español, un documento ejecutivo que procede del extranjero. Por otro lado, como decimos, el notario es creador, redactor del acto auténtico, del documento público notarial. Y en ese aspecto hay que distinguir con carácter preventivo y a los efectos de crear un documento público que sea susceptible de ejecución, en su caso en el extranjero, sobre la base del reglamento del título ejecutivo europeo, el notario preventivamente tiene que tener en consideración determinados aspectos que normalmente no son tenidos en cuenta. En primer lugar, cuando se trata de un negocio jurídico, es decir, de una escritura previamente dicha que documenta un aspecto puramente jurídico privado, negocial, el notario debe tener en consideración a efectos de facilitar una posible ejecución futura, elementos que faciliten la misma. Pensemos, por ejemplo, pues aspectos en el marco del reglamento Roma I, como pueden ser bienes ejecutables, valoraciones, procedimientos de ejecución, plazos, etc. Es decir, el marco de pacto que prevé el reglamento Roma I permitiría efectivamente prever o establecer algún tipo de previsiones que pudieran facilitar la ejecución el día de mañana de ese documento. Por otro lado, como resolución, y partiendo de esa asunción, esa posibilidad de que consideremos el acta del artículo 71.3 de la Ley del Notariado como una resolución, debería tener en cuenta, como vengo exponiendo con anterioridad, una notificación lo más completa posible y comprendiendo no solo los requisitos de los artículos 202 y siguientes del reglamento notarial, sino también, por supuesto, los de los artículos 71 y siguientes de la Ley del Notariado, e igualmente
las distintas menciones de las normas mínimas de los artículos 12 y siguientes, y en particular el contenido de los artículos 16 y 17, expresados en la propia acta de notificación. Por otro lado, como transacción, igualmente, el notario debe tener en consideración esta idea de posible circulación exterior de una conciliación que tiene carácter ejecutivo bajo la forma de escritura en el artículo 83.1 de la Ley del Notariado. Ya hemos visto, por otra parte, que no solo hay escrituras, efectivamente, que documenta un negocio o la documenta una transacción, sino el acta del 71.3. Y aquí también debemos tener en consideración el problema que plantea el acta como forma de documentación del llamado documento de liquidación, que prevé el artículo 218 del reglamento notarial. Sería discutible en qué medida un acta de 218 que fija precisamente el saldo exigible en último término sobre la base de los distintos criterios establecidos en un préstamo o crédito, fundamentalmente, si ese documento que determina o liquida la cantidad a posteriori podría ser certificado como título ejecutivo europeo. La cuestión es discutible en la medida en que precisamente el derecho de defensa del deudor requiere un conocimiento sobre la exigibilidad y la fecha de tal exigibilidad, el contenido y el importe del crédito que se le reclama, a efectos de que efectivamente sea considerado como un crédito no impugnado. En ese sentido hay que tener en cuenta que las distintas opiniones doctrinales ponen de relieve esa duda en cuanto a si cabe efectivamente certificar como título ejecutivo un crédito y en concreto el acta que la liquida. Hay que destacar, sin embargo, una resolución de la Dirección General que ha sido favorable a ello, una resolución de 15 de junio de 2015, considerando como título ejecutivo europeo el doble título integrado tanto por la escritura o la póliza, en su caso, junto con el acta del 218 del reglamento notarial. Por tanto, el notario como creador de escritura, creador de un acta e igualmente creador, en su caso, del acta, como decimos, del artículo 218. Transacción, negocio jurídico o igualmente resolución judicial. Y por otro lado, aparte del notario como ejecutor, función que descartamos por la aplicación, como decimos, de la disposición final 21ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, como creador del documento, es decir, del título que va a circular, tenemos que hacer referencia al notario como certificante, el notario que va a certificar el carácter de título ejecutivo europeo de ese título. En primer lugar, y por lo que respecta a su competencia, volvemos de nuevo al desarrollo del reglamento por la Ley 19/2005 de 5 de junio, que en la disposición final 21ª viene a determinar que el notario competente será el notario que ha autorizado o interviene el documento o el que lo suceda o sustituya en su protocolo. Esa sería la regla de competencia, en primer lugar. Y por otro lado, tenemos que ver cuál es la naturaleza de esa función certificante, desde el punto de vista sustantivo y, por otro lado, desde el punto de vista formal. El notario tiene que emitir un juicio en este aspecto, un juicio sobre el carácter ejecutivo o no de un documento que ha autorizado o intervenido él, en principio. El notario debe calificar, debe hacer una tarea de calificación, emitir un juicio, una decisión. Esa idea de decisión también apunta a la jurisdicción voluntaria. Es decir, la jurisdicción voluntaria o la calificación del notario como órgano jurisdiccional en el sentido comunitario vendría dada no solo por la existencia de un procedimiento, vamos a decir, contradictorio, en el sentido, por ejemplo, de los casos que acabo de referir, Zulfi Karpasic y el considerando 49 del mismo, en relación con los artículos 16 y 17, sino también esa idea de jurisdicción voluntaria se aprecia en el acto de decisión, es decir, en el juicio notarial que, vamos a decir, resuelve en el sentido afirmativo o negativo en cuanto a la certificabilidad como ejecutivo de ese documento público, de ese instrumento público que en principio debe tener unas características sustantivas y formales para ser considerado como tal. Desde el punto de vista sustantivo, evidentemente tiene que controlar el notario que contiene una deuda pecuniaria directa, una deuda incondicionada, de una fecha cierta en cuanto a su exigibilidad, lo que plantea el problema, por ejemplo, de la admisibilidad de cláusulas de vencimiento anticipado, lo cual tiene un cierto elemento valorativo interpretativo. Por otro lado, debe comprobar que efectivamente se concreta el importe, en su caso, si es en divisas,
Por otra parte, si hay un pago periódico, si hay fechas de plazos, si hay intereses ordinarios, si hay intereses moratorios, si se trata de la deuda de un fiador. Y fundamentalmente se plantea una cuestión en este punto muy interesante, que es en qué medida el notario, en el proceso de certificación de un título como ejecutivo, está legitimado o incluso obligado a valorar si existen o no cláusulas abusivas y, por tanto, hacer un juicio de aplicación respecto de la Directiva 93/13 y las normas españolas concretas como son los artículos 85 y siguientes, por ejemplo, del texto refundido de la Ley de Protección General de Consumidores y Usuarios. Pensemos, por otro lado, en ese aspecto la doctrina de la Dirección General, que efectivamente llama a un control de legalidad notarial y registral respecto de cláusulas abusivas o cláusulas que son contrarias a normas imperativas, como era, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio o el antiguo artículo 61 de la ley concursal. Y podemos recordar en ese sentido, a partir de la ley de crédito inmobiliario, el artículo 258.2 de la ley hipotecaria, en cuanto a sentencias que son doctrina legal o que han sido inscritas en el registro de condiciones generales de contratación. Efectivamente, plantea esa cuestión. Igualmente podemos recordar en ese sentido el artículo 129.2f de la ley hipotecaria, en sede de ejecución de venta extrajudicial ante notario de hipoteca, que señala que cuando el notario considere que puede haber cláusulas abusivas debe ponerlo en conocimiento de las partes y suspendería el procedimiento cuando se le pusiera de manifiesto la interposición de un recurso judicial en esta materia. Cabe la posibilidad de certificar el carácter ejecutivo cuando el notario observa la existencia de cláusulas abusivas. Plantea un problema en la medida en que, en principio, el notario estaría certificando la no ejecutividad de un título que ha autorizado él o que ha intervenido él. Pero esta es una cuestión que hay que valorar, efectivamente. Es decir, la función de certificación no puede ser una función meramente mecánica, sino que debe valorar todos estos elementos de carácter sustantivo. Por otra parte, hay un elemento formal también muy importante en cuanto a la certificación del título como ejecutivo, que es el aspecto propio de los artículos, del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con las copias y del artículo 17 de la Ley del Notariado, a partir, como sabemos, de la Ley 36/2006, es decir, debe ser una primera copia o copia expedida con carácter ejecutivo. Ese es un aspecto que también el notario debe valorar, evidentemente, a los efectos de certificar o no como ejecutivo un título público. Y por otro lado, una vez que se llega, en su caso, a esa decisión favorable al carácter ejecutivo del título, decisión favorable que podría, de alguna manera, relacionarse con una tarea de jurisdicción voluntaria, incluso en el marco, trayendo, vamos a decir, en relación a ello, lo que dijo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso WB, cuando hace referencia a la idea de una decisión en la que resuelva el notario una cuestión de derecho. Por otro lado, vendría afirmativamente respondida la respuesta a la certificabilidad del título el cómo hacerlo. Y aquí es donde vamos ya de nuevo, y para terminar, a la cuestión relativa a la disposición final 21ª. El notario en este caso tiene que expedir el certificado y el certificado va a ser un documento que va a incorporar, archivar, dice literalmente la norma, teniendo en cuenta que se dejaría constancia de la expedición mediante una nota en la matriz o en la póliza, archivando el original que circularía mediante copia. Por tanto, el original va a circular mediante copia. No es, por tanto, en la terminología de Rodríguez Adrados un documento de carácter protocolar en cuanto que circula por sí solo, pero sí se dejaría efectivamente una constancia en la matriz o póliza, efectivamente. Hay que tener en consideración, en todo caso, que la manera de alguna manera, dejar constancia del mismo sería mediante una diligencia o, en su caso, un acta. Y debemos relacionar precisamente esta idea con la expedición del certificado sucesorio europeo. En ese sentido, la disposición final 26ª-14 determina que el notario precisamente será el que expida igualmente el certificado, y el certificado, como nos dice precisamente este texto, va a circular de acuerdo con el propio reglamento, estableciéndose la idea de que tendrá el carácter de documento público y se dejará constancia mediante una nota en la matriz de la escritura que sustancia el acto o negocio, a la que se incorporará el original del certificado y entregándose copia auténtica al solicitante. Por tanto, son documentos que se incorporan al protocolo, se archivan en el protocolo, bien a través de una diligencia, cuando ello sea posible, en el marco del propio
físico de la propia matriz, o por otro lado, cuando no sea posible o en su caso sea aconsejable, se hacen a través de un acta con el correspondiente juego de notas recíprocas. Hay que destacar el sistema diferente, sin embargo, de la certificación que prevé la disposición final 26ª número 10 en cuanto a la certificación a la que se refiere el artículo 60 del Reglamento de Sucesiones, que es el que permite certificar los efectos ejecutivos al extranjero, precisamente sobre la base de un certificado establecido con el formulario correspondiente del propio, de los reglamentos, del reglamento de desarrollo, en este caso el reglamento sucesorio europeo. Y aquí habría que decir efectivamente que ese número 10 determina que en el caso de documentos públicos la certificación a la que se refiere el artículo 60 será expedida por el notario autorizante o quien legalmente le sustituya o suceda en el protocolo utilizando el modelo de formulario, y de esa expedición se dejará constancia mediante nota en la matriz en la que se incorporará copia auténtica siendo el original del certificado el que va a circular. Si no fuera posible la incorporación a la matriz, se relacionará mediante acta posterior a la que deberá ser incorporada. Por tanto, vamos a decir que hay una doble manera de expedir el certificado, dejar su constancia en el protocolo o fuera de él. En el caso, como vemos, de la certificación del artículo 60 del Reglamento de Sucesiones, que hace referencia al efecto ejecutivo, se haría precisamente mediante una nota en la que se incorpora la copia auténtica, ya que lo que circula es el original. Mientras que, en el caso precisamente del título ejecutivo europeo, lo que circula es la copia, que es lo mismo que ocurre en el ámbito del certificado sucesorio europeo. En ese aspecto, probablemente la disposición final 14ª es más completa o más clara que la disposición final 21ª, y quizá, con vistas a una futura revisión, en su caso, de esta materia, pudiera actualizarse de alguna manera la disposición final 21ª a un régimen más completo, más parecido al que establece la disposición final 26ª número 14. Es bastante complejo, ¿verdad?, la reseña de todas estas normas tan sumamente minuciosas que dan lugar, como vemos, a cuestiones de derecho notarial que no son de trascendencia menor, pero que plantean dudas y que en principio son bastante desconocidas. Creo que después de todo lo que hemos dicho se puede llegar a la conclusión de que el Reglamento de Título Ejecutivo Europeo plantea retos al notario español, evidentemente, que por otra parte refuerza la figura del notario a escala comunitaria, en cuanto que efectivamente reconoce su papel y reconoce el documento que produce el notario, dado que hay prácticamente una tácita ecuación entre las resoluciones judiciales y los documentos públicos en cuanto a sus efectos, y que, por tanto, debemos tomar una conciencia clara en cuanto al estudio de estas materias, que, como decíamos al principio de la charla, y como puso de relieve Carmen y César igualmente, el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional privado es una realidad que vive el notario español hoy en día, y no solo en zonas geográficas en las que existe una concentración de ciudadanos de distintos países muy importante, sino en otros territorios en los que una relación jurídica normal puede tener un componente de extranjería en el momento más insospechado, lo que nos obliga precisamente a los notarios a hacer un esfuerzo de estudio y de tratamiento de estas materias sin bajar la guardia en absoluto. Con esto pongo fin a la exposición. Espero que dentro de lo complejo de la misma haya resultado mínimamente clara, y agradezco mucho la atención de todos y espero, bueno, pues los comentarios que sean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María, por tu intervención, por además haberte ajustado al tiempo que te habíamos encomendado, que bueno, pues yo creo que ha sido un esfuerzo por tu parte, porque indudablemente es una cuestión compleja y, como nos decías también el otro día, un gran desconocido, ¿no?, el título ejecutivo notarial, que yo creo que has despejado algunas dudas, estoy seguro, y seguramente ha incitado también la curiosidad de algunos de los asistentes. Como les comentaba al principio, bueno, pues José María está a su disposición amablemente como toda tarde, y bueno, pues a través del chat, si quieren, pues pueden formular las cuestiones que quieran, las preguntas que estimen, o simplemente felicitar al conferenciante, que es lo primero que yo creo que hay que hacer, pero bueno, que ya lo hemos hecho. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión.
a través del... El micrófono, José María. El micrófono tienes apagado. La materia, desde luego, fácil no es y tiene un elemento de abstracción muy importante. No es fácil vislumbrarlo desde un punto de vista más práctico, pero lo cierto es que a mí me parece muy importante hacer hincapié en el papel del notario en el reglamento. En otros también, pero en particular en este, porque se reconoce su función y se reconoce su documento, ¿no? Que puede tener matices muy importantes. Es decir... Se ha cortado otra vez, José María. Te doy al... Ahora. Ahora mejor, ¿verdad? Sí. El notario crea un documento público que tiene y puede tener efectos en países, en otros Estados miembros, cumpliendo los requisitos del reglamento. Y, por tanto, a la hora de hacer la escritura hay que tener en consideración la posibilidad, partir siquiera de esa mentalidad o de esa sensibilidad de que, fundamentalmente, cuando intervienen ciudadanos de otros estados, pero incluso ante ciudadanos, un negocio puramente nacional, que puede dar lugar a que alguno de los interesados, el deudor, en su caso, pueda en un momento posterior estar en otro estado. Incluso un préstamo hipotecario, pensemos, que contempla una obligación ejecutiva al margen del aspecto inmobiliario, registral y demás, lo cual, pues creo que debe tenerse en consideración. O sea, el notario tiene ahí un papel de creación de documento, de certificación de documento, y en el ámbito del proceso monitorio, que es lo que yo quería poner de relieve, un papel muy cercano al de un juez que crea una resolución mediante la notificación y el cumplimiento de los distintos requisitos de protección del derecho a la defensa. Gracias, José María. Sí funciona el chat, porque te están felicitando varios a través del chat y han preguntado a Pilar Maestre si funcionaba. Efectivamente funciona. Hay una pregunta que, bueno, yo te la iba a formular también, de Luis Carrillo, que pregunta, ¿es realmente un instrumento desconocido? ¿Se usa con frecuencia en la práctica? Yo me uno a la pregunta, te iba precisamente en esa línea. ¿Qué recorrido está teniendo? ¿Qué te consta? Es un documento que se usa en la práctica y, de hecho, hay jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, he citado antes una resolución muy interesante, por otro lado, del 15. Además, era un caso andaluz, en concreto, en el que se planteaba la cuestión de un crédito acompañado de un acta de liquidación, en la que se planteaba efectivamente si era certificable. En concreto, un notario de una localidad de Andalucía certificaba como ejecutivo un préstamo hipotecario acompañado de un acta de liquidación. Se planteaba una negativa en cuanto a, vamos a decir, a la validez de esa certificación y, de hecho, había un recurso de queja de la Dirección General de los Registros y el Notariado y la dirección daba la razón, dentro de esa polémica que me he referido con anterioridad, al notario en cuestión. Es un documento que existe, circula y efectivamente el notario lo puede usar. Claro, hay ciertas estadísticas que reseñan que efectivamente hay un uso del título, dentro de que el desconocimiento de esta materia es muy profundo, ¿no? Porque, como digo, pues no es algo que sea tampoco, vamos a decir, la práctica habitual de los despachos notariales, dentro del desconocimiento general que creo que existe respecto de los reglamentos de justicia civil. Son mucho más conocidos, evidentemente, las cuestiones relativas al derecho de familia y ahora también de régimen económico matrimonial. Pero en el ámbito patrimonial también el notario tiene un papel y, en este caso, especialmente. La resolución del notario, por otra parte, eso lo añado, aunque no lo he dicho durante la charla, es recurrible en queja ante la Dirección General, la negativa a la expedición del certificado. También cabría plantear ahí, aunque bueno, excede del marco de esta charla, si en esa negativa del notario o en otro aspecto en el que se pueda considerar que actúa como órgano jurisdiccional, pudiera plantear, en su caso, una cuestión prejudicial
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la base del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento. Es decir, podría considerarse como un órgano jurisdiccional, donde se plantea de nuevo el problema de la contradicción, la decisión. Esta es una cuestión, además, de moda, muy en boga, porque la cuestión relativa a la desjudicialización es una tendencia europea general. Muy bien, José María. Bueno, tienes varias felicitaciones en el chat. En fin, yo creo que son todas unánimes sobre la estupenda ponencia que nos ha ofrecido sobre un tema nada sencillo, nada fácil y sobre todo, como tú decías, con un nivel de abstracción importante, pero yo creo que has conseguido captar la atención de todos, notarios y no notarios, lo cual tiene mucho más mérito. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión más. Pues no, si te parece, le damos a Carmen Vela, que te ha felicitado efusivamente, bueno, pues lo haga en persona. Si quieres decir algo para cerrar y yo voy a comentar un par de cuestiones antes de volver a darte las gracias. Bueno, pues no sé si ahora comparto vídeo. Sí. ¿Ahora? No. Sí, ahora, ¿no? Simplemente pues darle las gracias y sí poner de manifiesto ese aspecto práctico de la exposición. Y en cuanto a esa pregunta de si funciona o no funciona, yo creo que está pasando un poco como el certificado sucesorio europeo, que sí que funciona. Evidentemente no es algo que nos pidan día a día en las notarías, pero cada vez hay más solicitud en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada vez las relaciones comerciales y de todo tipo son más internacionales. Y sobre todo esa facultad certificarse del notario que se reconozca desde el punto de vista europeo, que desde el punto de vista de la seguridad del tráfico, a mí me parece que refuerza el aspecto de función pública del notario y es fundamental para nuestra profesión, ¿no? En la línea que viene marcándose la atribución de nuevas competencias. Muy interesante también me plantea a mí el tema de ante la denegación y la presentación de los recursos de queja, porque al final conllevan, lo mismo que pasa en jurisdicción voluntaria, un problema de valoración de la actuación notarial que no sé yo si la sede administrativa, por así decirlo, es la más adecuada, porque verdaderamente se entra a valorar el fondo de la cuestión, ¿no? Y se nos está planteando ese tipo de resolución de ese tipo de recursos con otras cuestiones en ámbito, insisto, tanto de expedición de certificados como de jurisdicción voluntaria, que bajo mi punto de vista y desde el punto de vista del derecho notarial son muy interesantes. Y es reforzar ese aspecto de función pública del notariado, que es la línea que está marcando la última legislación. Claro, Carmen, eso que dices, cojo el relevo de tus palabras, porque creo que fuera de la abstracción propia de la explicación de un reglamento que requiere un estudio minucioso, que tiene una trascendencia práctica concreta en la manera de hacer, hay unas ideas clave de fondo que son el papel notarial, la función notarial y la figura del notario, ya no solo en el ámbito español, sino en el ámbito de la Unión Europea, como una autoridad, lo que empecé diciendo al principio, y un órgano de jurisdicción, y por otro lado la figura del documento público notarial, que este reglamento, por ejemplo, prácticamente equipara a una resolución judicial, lo cual tiene una importancia muy grande para nuestra función. Y por otro lado, porque plantea este reglamento otras cuestiones muy parecidas a las de la ley de jurisdicción voluntaria. Es decir, cuando un notario aprueba una partición hecha por un contador partidor dativo o una partición en la que hay un pago en metálico de la legítima, eso que hace es una decisión, es un juicio diferente del que haría un juez. Esa es la pregunta. Ese juicio, por el hecho de que lo haga un notario, deja de ser jurisdiccional. Es decir, cuando una misma tarea la hace el notario, que decide y responde de lo que está decidiendo, ¿no es jurisdiccional? Yo creo que sí, y eso debe tener un reconocimiento. Y un reconocimiento de un acto que no es un negocio jurídico, sino que incorpora una decisión que no es la ordinaria, ni más ni menos que la autorización habitual de un negocio jurídico, sino un juicio jurisdiccional. Y ello
tiene una trascendencia muy importante, muchas veces no valorada por el notario español en cuanto a la, vamos a decir, la importancia de decidir, de tomar una decisión. En este ámbito concreto, por ejemplo, certificar o no como ejecutivo un título, bueno, pues es una decisión. Puede resolverse en sentido favorable o desfavorable. Es susceptible de recurso. Claro, esa decisión de la que el notario responde es un acto jurisdiccional, tiene naturaleza jurisdiccional, cabe la posibilidad de considerar al notario como órgano jurisdiccional en el marco del propio reglamento y de otros parecidos. Podría, en consecuencia, por ejemplo, plantearle al Tribunal de Justicia una duda sobre si es admisible certificar cuando entiende que hay una cláusula abusiva. Por ejemplo, pensemos en la célebre cláusula de la expedición de segundas o posteriores copias. ¿Es distinta esa función notarial de la función de la autorización? ¿Es distinto ese control de legalidad del que se ejercita después? En fin, este tipo son cuestiones evidentemente muy abstractas, muy teóricas, pero que tienen por objeto la función misma del notario, que se ha ampliado extraordinariamente con la ley española y con la normativa de la Unión Europea. Por tanto, es clave que el notario español en concreto controle, domine y sepa que esta normativa comunitaria le atribuye un papel muy importante y reconoce los efectos de su actuación fuera de nuestras fronteras. ¿Y no tienes la sensación que muchas veces en el ámbito europeo ese reconocimiento del notario como autoridad es más fácil en ocasiones? No es más fácil, sino que se entiende mejor quizá desde el punto de vista del derecho europeo que desde el punto de vista del derecho interno. No sé si me estoy explicando. Yo creo que el derecho comunitario en ese sentido lo tiene más claro. En el Reglamento Europeo de Sucesiones hay consideración del notario como autoridad, quizá, y hay que dar, quizá porque arrastramos un concepto de la profesión notarial no tan evolucionado como el que hay ahora. Es que verdaderamente el aspecto de función pública y de control de legalidad se ha reforzado mucho más prácticamente desde que nosotros aprobamos la función notarial. Probablemente la función notarial que desempeñaban nuestros antecesores hace 30 años, con todo y que era una función de control de legalidad distinta, pero ese aspecto hemos evolucionado mucho. Y todavía quizá en algunos ámbitos cuesta trabajo asimilarlo. Incluso nos cuesta trabajo asimilarlo a algunos de nosotros. Y creo que hacer pedagogía con este tipo de formación en el ámbito del derecho internacional privado, destacar la importancia comunitaria, la importancia de formación, porque ahora verdaderamente tomamos decisiones y tomamos decisiones que nos equiparan a autoridades. Es muy importante para crear esa conciencia del aspecto nuevo de la función notarial. No nuevo, pero sí profundizando en un aspecto ya existente. Bueno, sí, los notarios cuando nos ponemos a reflexionar en función notarial, pues, por lo menos yo soy capaz de aburrir a cualquiera, así que creo que me callo de aquí. Te reitero mi más profundo agradecimiento por tu intervención, muy esclarecedora, y ha sido un placer tenerte con nosotros, aunque sea a la distancia. Espero que pronto podamos retomar la cercanía. Sí. Muchas gracias, Carmen, a ti por tu invitación, por tu presentación, y a todos los presentes por intentar seguir el hilo de esta nebulosa europea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se ha seguido perfectamente, José María, te lo aseguro. Y bueno, yo creo que esta última reivindicación de Carmen, de vuestra profesión, pues yo creo que también complementa muy bien el discurso que han mantenido. Y bueno, pues reiterarte el agradecimiento de la cátedra, te lo traslado, por supuesto, en nombre del director de la misma, del profesor Rodríguez Benot, a doña Carmen Vela también, que representa aquí al Colegio Notarial, pues darle las gracias. Y concluyo, nosotros terminamos siempre con los avisos, como en las parroquias, pero bueno, rápidamente. Decirles, bueno, que ha salido publicado ya el primer, además está entre nosotros el autor, el profesor Alfonso Ibarra, que es el autor del primer volumen de Cuadernos CDNIC. Les vamos a enviar un enlace, bueno, haciendo publicidad de la monografía, que tuvo su origen precisamente
en una sesión, en la primera sesión del programa formativo. Así que, bueno, José María ya le hemos cursado la invitación para que esta estupenda conferencia, bueno, pues la convierta también en una pequeña monografía, que es esa idea de Cuadernos CDNIC, que, bueno, ya el siguiente título sobre el certificado sucesorio europeo, también con origen en otra sesión del programa formativo, pues está ya en imprenta, es decir, que brevemente, bueno, pues tendremos 2 volúmenes de Cuadernos CDNIC. También le quiero decir que, bueno, el próximo día 2, jueves 2 de diciembre, hay un seminario organizado también por la cátedra. No hemos querido inundarles con información, pero bueno, le enviaremos a todos ustedes pues también un puntual recordatorio o información sobre ese seminario dedicado al régimen patrimonial de las uniones registrales, aspectos estatales y supraestatales. Y finalmente, por último, bueno, pues emplazarles entre ustedes, bueno, pues yo creo que tenemos ya a un público fiel, emplazarles a la próxima sesión del programa formativo, que tendrá lugar el 10 de febrero, perdón, del año próximo, sobre el documento notarial electrónico, y correrá a cargo de José Carmelo Llopis Benlloch, notario de Ayora. Y bueno, pues simplemente, bueno, pues que continúen ustedes asistiendo a estas sesiones del programa formativo, que bueno, que la hacen posible pues ponentes de la brillantez y la solvencia de José María Gómez Riesco, al que le reiteramos nuestro agradecimiento. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias.